Ya estamos de vuelta en Última Mirada y vamos a conectar con nuestro compañero, el experto internacional Raúl Sor, que ya lo vemos en la pantalla de CNN Chile a esta hora de la noche para analizar las elecciones municipales, don Raúl, en Ecuador que sucedieron durante este día domingo y el referéndum donde se ponen a prueba las propuestas del presidente Guillermo Lasso. No le fue nada de bien, don Raúl. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Sí, le fue por lana y salió trasquilado, porque claro. El presidente Lasso temió que se podía, o habían rumores que podía haber una acusación constitucional. Su posición se había venido debilitando después de 2 años de gobierno. Ha habido una serie de problemas, un escándalo muy cercano en el que estuvieron muy cercanos al presidente Lasso, en que algunos de sus colaboradores más estrechos están involucrados. Por lo tanto, él trató tuvo la idea de fortalecer su posición, aprovechando las elecciones municipales, adosándole un referendo en el cual se hicieron 8 preguntas y de las cuales una era, por ejemplo, la posibilidad de extraditar a narcotraficantes, algo que hoy día la Constitución no permite. Otra de las preguntas era reducir el número del Parlamento, pero ninguna de ellas realmente trascendentales, no cambiaba en nada de lo fundamental la situación constitucional. Por cierto, le permitía al gobierno mayor espacio de maniobra, pero lo que Lasso quería en el fondo era obtener una ratificación y verse fortalecido con este voto. Pero pasó todo lo contrario, salió absolutamente disminuido, ganó el no en las 8 preguntas, eran 8 preguntas que se le formulaban a los electores y el sí perdió en todas y normalmente el no, en los estudios electorales, ahí tenías a Pepe Out, que es un experto en estos temas. Sí. El no le resulta más difícil que al sí. La gente instintivamente tiende a favorecer el sí. Es más fácil decir que sí que decir que no, psicológicamente. Pero en este caso, como en muchos otros, por cierto, el no ganó en forma bastante contundente y esto deja al presidente Lasso bastante disminuido. ¿Y quién es el gran ganador? El expresidente Rafael Correa. El correísmo, como se le dice en Ecuador, salió triunfante y ganó en varias de las principales municipalidades, las principales en realidad, que son Guayaquil y Quito, la capital. Y Guayaquil es la capital financiera del Ecuador, comercial. Y en ambos ganaron. En Guayaquil hacía 30 años que no ganaba una corriente de centro izquierda, y en esta a la cual pertenece Correa, del Partido Revolución Ciudadana, y ellos ganaron en la mayoría de los principales municipios. Por lo tanto, Correa, que está en estos momentos fuera del país porque hay una amenaza, una acusación en su contra por corrupción, y si volviera al país podrían mandarlo a prisión. Estos temas a la larga se resuelven políticamente, pero en estos momentos está impedido de volver y él debe estar, y su movimiento, muy alborozado porque es una victoria significativa, y esto viene a reforzar esta cadena de victorias que han tenido la izquierda en los países andinos, principalmente en Colombia. Bueno, en Perú estaba el presidente Castillo, que ahora fue depuesto y no sabemos cuál va a ser la evolución del Perú políticamente, qué va a pasar, quién va a ganar las próximas elecciones, cuándo van a ser. Es decir, hay un montón de interrogantes frente a Perú. Y, por cierto, hablando de países andinos, en Bolivia gobierna la centroizquierda. De manera que, y también en Chile, claro, que es un país andino. De manera que esta tendencia en los países andinos se fortalece con este resultado. Pero, ojo,
falta tiempo, es decir, las elecciones presidenciales, si se mantiene el cronograma actual, son en 2 años más, el 2025. De manera que habrá que esperar 2 años, es una eternidad en política. Este es un resultado puntual, parcial, importante, pero todavía queda mucho camino por andar. Por supuesto, don Raúl, y vamos a estar pendientes a eso, pero yo quería preguntarle lo siguiente, porque está el referéndum, horas después el presidente Lasso reconoce una derrota. Usted nos decía, perdió en todas las preguntas que planteó en este referéndum. ¿Cómo impacta esta derrota en la gestión? Le queda harto tiempo todavía. Él asumió en mayo del año 2021, las elecciones son en 2 años más, estamos hablando del 2025, y como usted planteaba al finalizar el comentario, claramente en política 2 años puede empezar y puede empezar mucho. Entonces, ¿cómo le impacta para lo que queda de gestión? Bueno, esa es una gran pregunta que se hace en Ecuador, porque claro, él buscó un respaldo, salir fortalecido y ha salido debilitado, claramente debilitado. El gobierno naturalmente le ha bajado el perfil y dice, no, por supuesto, el propio presidente Lasso dice, yo voy a acatar sin ninguna dificultad el mandato del pueblo, yo escucho lo que me han dicho en las urnas, no es nada que a él le impida gobernar. En el referendo no había ningún tema que fuese crítico, clave, es decir, si el Parlamento tiene algunos parlamentarios más o menos, si va a poder extraditar o no, no altera mayormente cómo va a gobernar. Era hasta cierto punto una manera, y fue muy inteligente el presidente Lasso, porque hago una pregunta, si me dicen que sí, digo, bueno, acá tengo un respaldo, me han dado un espaldarazo. Y si me dicen que no, bueno, no es tan grave, no ha pasado nada. Y eso es exactamente lo que el gobierno ha dicho. De manera que ya le ha bajado el perfil a través de una serie de ministros, pero en estos momentos se espera que reajuste o cambie su gabinete y que, por cierto, refleje de alguna manera o reconozca esta derrota y haga algunas concesiones. Ecuador está pasando, como tantos otros países de la región, por situaciones muy complejas en lo económico. Uno de los planteamientos, digamos, de Lasso, él es un neoliberal en términos económicos y está por, vender algunas de las empresas estatales. Hay un gran debate sobre eso y claro, dado el resultado, se va a ver debilitado en ese sentido su capacidad de hacer aquellas cosas que él hubiese querido, se reduce, pero no es algo dramático. Pero este fenómeno que recorre a buena parte de América Latina y que son las acusaciones constitucionales, se ha ido haciendo cada vez más frecuente. Y bueno, han removido presidentes en Brasil, en Ecuador lo han hecho muchas veces, es decir, han impugnado a varios presidentes en el pasado, de manera que Ecuador tiene una tradición en ese sentido, lo han hecho en Perú, de manera que esto se está poniendo, de alguna manera, es un recurso más asequible, aunque tiene serias dificultades y es muy problemático para los países que entran en este síndrome de acusaciones constitucionales, pero hay muchos que estiman, por lo menos muchos analistas en Ecuador estiman que es probable que Lasso no llegue al final de su mandato en el 25 y que lo pueden acusar constitucionalmente antes. En parte, él urdió esta idea del referendo para bloquear al Parlamento en la idea de que pudieran acusarlo constitucionalmente. Y además se ha debilitado su alianza con Jaime Nebot, que es del Partido Social Cristiano, con el cual gobernaba y que durante la campaña del referendo y de las elecciones municipales se ha debilitado, de manera que también su base política está ahora más acotada. Don Raúl, quería preguntarle 2 cosas antes de terminar el programa. ¿Qué tanto sorprendió al gobierno de Lasso estos resultados? Porque lo cierto es que hubo encuestas que circularon donde se señalaba que un porcentaje mayoritario estaba por la extradición. Y por otro lado, también quisiera preguntarle cómo le fue a la coalición de Guillermo Lasso en las elecciones municipales. Bueno, le fue mal. Perdieron el municipio
fundamentales y departamentos. Es decir, fue una derrota, y si hay que decirlo de manera, por eso usé esta metáfora de ir por lana y salir trasquilado, sale debilitado, muy debilitado. Y si antes temía una acusación constitucional, esto claramente va a abrirle el apetito a Rafael Correa, y la idea de que una acusación constitucional podría prosperar y que se formara una nueva alianza parlamentaria con algunos ex aliados de su gobierno es algo que se ve más posible hoy día. Todavía no estamos allí, pero si él estaba preocupado, hoy día debería estar mucho más preocupado. Bueno, vamos a quedar bien pendientes, ya lo estábamos conversando con don Raúl Sor, este resultado negativo que obtiene el gobierno de Guillermo Lasso en el referéndum, pero también en las elecciones municipales, pese, ahí lo estábamos conversando, que hubo encuestas que daban una mayoría por la extradición, que era parte de las preguntas que se planteaba en este referéndum. Le quiero agradecer, don Raúl Sor, nos vemos mañana en otro capítulo de Última Mirada para seguir analizando la contingencia internacional. Hay tantos temas de que conversar, ha estado muy noticioso también el contexto, el mundo, con todas sus informaciones. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Tú también, chao. Chao, don Raúl. Bien, y a esta hora estamos llegando al final del programa, pero antes de eso vamos a hacer una pausa y por supuesto vamos a estar al regreso con el Ojo Con, una sección tan esperada en Última Mirada. Ya estamos de regreso.